Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano y Pablo Giachelo quien les habla. Estamos aquí nuevamente. ¿Cómo estuvo el fin de? Bien. Yo, contento. Me imagino. Me imagino. Por motivos, obviamente, de la lucha de clases. Por motivos más que evidentes. Sí. Me dijeron que no cante canciones de arriba, así que no voy a cantar canciones de arriba. Bueno, está muy bien. Está muy bien. Hay que respetar al público boquense que probablemente sea mayoritario. No creo que sea mayoritario. Y nuestro operador es hincha de Boca y podemos sufrir un atentado. Pobre Tommy. No, fue un triunfo importante. Si es que me preguntan, ¿no? Claro que ustedes quieren saber mi opinión. Fue un triunfo importante. Bueno, escúchame, pero no, hemos tenido una semana... banderazo. Llega banderazo. Fuiste al banderazo. Llega banderazo y gente me dijo, aguante 14 toneladas. ¿En serio me decís? Sí. Mirá. No te creo. ¿Por qué no tenés confianza? De verdad, bajo un cachito ahí Y fue bravo. y fue, Me imagino para la gente de Boca fue bravo. y fue bravo, Seguramente. sí. Y lo de Milei está haciendo mucha campaña. Acá hay un tema de fútbol también, lo de Milei se vale. Es como Milei llega al poder por el nombre de desprestigio del nacionalismo burgués. Y Milei hace campaña valiéndose del desprestigio de Riquelme y compañía. Entonces te quiere meter la privatización del fútbol con Sturzenegger, Claro. que es hincha de gimnasia. Te lo digo a vos. Sí. Igual que Cristina. Hacete cargo por partida doble. Bueno, escúchame, a ver, yendo Vamos a la política. ¿Qué tuvimos? Bueno, tuvimos el asadazo Sí. Sí, parece que había de los delincuentes, 20 lucas. 20 luquitas. Había vino bueno, te llevaban en combi, para mí no cubrió los costos. Sí. 20 lucas no cubrió los Gastaron costos. más plata. Gastaron mucho más plata. Nadie les cree nada. Los héroes de la patria que la salvaron de los jubilados que iban a hundir al fisco. Qué papelón, Qué bochorno. vergüenza. Aparte, este campero que se paró con la copa. Sí. Y El hizo tin. Yo lo dije, es el primer mileísta ahora. Sí, también. Sí, ya no tiene vuelta atrás. Sí. Hay que robar un poco, comprarse 3 departamentos y tratar de zafar. Bueno, ¿y qué más? Y fue justo un día previo a una nueva represión a la movilización, Claro, la movilización. al de los jubilados. Ya parece Claro. que pasó hace tanto tiempo, ¿no? Es un ritmo... Es un ritmo, Sí, una sí, vorágine. sí. No, y una represión violentísima en la que no solamente apalearon a los jubilados y jubiladas, sino también gasearon brutalmente a nuestra compañera Vanina Biasi. En el momento en el que ella se había agachado para asistir a una persona de 80 años que se había caído y levanta la cara, la gasean violentamente, le mandamos un saludo. Y bueno, Vanina presentó una denuncia penal ahora contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, porque esto no es el gas pimienta tradicional, es una suerte de agua que te quema, irrita la piel. Vanina ahora tiene una conjuntivitis aguda tóxica en la vista, Perfecto. producto de esa represión, y son verdaderos elementos de tortura. Bueno, lo dijo el Papa. Lo dijo el Papa también. El Papa lo dice solo ante gente que nunca es reprimida porque no va a las marchas. Esa es la paradoja del Papa, porque Sí. en el sentido tiene razón. Dice, gastan en gases y no gastan en comida, creo que dijo. Gases Una que son más formulación. caros que la propia comida. Pero se lo dijo a la CGT, que no estuvo en ninguna marcha por los jubilados. O sea, y a los ahí, movimientos sociales que tampoco están Claro. movilizándose en este momento. habría que decirle al Papa que... Te faltó... Y bueno, es el Papa, tampoco esperamos mucho, pero me refiero... Pero es la primera vez que no es tan elíptico. Al menos dice algo... Vamos al grano. Claro, frente al bochorno de ¿te los... pasaste a Vaticano? No, bajo ningún concepto. Pero lo que quiero mostrar es el bochorno de sigan los... ustedes. Lo voy a hacer cómplice. Justo yo. El manifiesto No, comunista empieza atacando al Papa. El bochorno de los referentes políticos del peronismo, de los distintos espacios acá en el país, que siguen deshojando la margarita mientras avanza la represión, mientras hay sectores que se movilizan. Y bueno, hace falta ser claro en las denuncias y decir lo que está pasando. Ese miércoles también hubo una asamblea general del SUNDA, ahí en Plaza Congreso, y una movilización, bueno, del SUNDA, que viene, ¿no?, luchando contra los despidos, ahora es por el tema paritario, y también una movilización de los trabajadores de ARSAT, Exactamente. que Que fue muy importante. Sí, fue una muy marcha importante. de los docentes y estudiantes de ayudar a la jefatura de gobierno. y el También. otro día una marcha del Garrahan. Y otra marcha que fue muy buena. Muy importante. Una nueva, Había la como segunda que hacen en el casi 1000 marco. trabajadores. Impresionante. Yo estuve Sí. ahí, impresionante. Aparte muy combativa. Realmente todos los que andan llorando que no hay reacción popular tienen que ir a esas luchas, porque mejor uno va a esa lucha y ve que Se hay moraliza. algo. Lógico. Es una importante pelea por la paritaria que están dando los trabajadores Sí, del es Garrahan. importantísimo. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Hoy vamos a ver... Y una cosita, los Sí. incendios de Córdoba. Sí. Tenemos que anotar, es una cosa brutal.
Lo digo porque ahora Milei está en las Naciones Unidas y va a decir que no hay calentamiento global. Tocó la campanita en Wall Street. Sí, pero el tipo va a vociferar contra el calentamiento global cuando se está incendiando el país. A predicar negacionismo. Hay algo que el tipo tiene que unir las dos cosas, ¿viste? Negacionismo del cambio climático sí. Cuando se le prende fuego a la provincia de Córdoba. Hay más de 4 focos de incendio. La situación es grave. Incluso están denunciando que ya solo queda el 3% del monte nativo. Y eso afecta a las cuencas hídricas, afecta... Bueno, y aparte hay sectores de la población desplazados, incendios de algunas casas. Y denuncias conjuntas del gobierno nacional y de la provincia de Córdoba, todo se queda pelota que nadie pone guita. Posiblemente los dos tengan razón. Seguramente. Aparte, detrás de esto está el negocio de la especulación inmobiliaria, del uso del suelo para la construcción de grandes negocios. Muy bien, bueno, escúchame, hoy vamos a ver si efectivamente, ¿no?, arranca el principio del fin, la decadencia del gobierno de Milei, ¿no? Con todos estas balas que le entran por su papel con los jubilados, ahora se viene lo del veto a la universidad. Bueno, la editorial de Gabriel, ¿no?, va a estar vinculada a esto. Vamos a ver el conflicto de aerolínea, que es un conflicto clave, fundamental, es una gran pulseada. Juli preparó un informe muy a fondo. Y vamos a ver otro tema internacional que es importante, que es los ataques al Líbano, que es una política terrorista que está llevando adelante el Estado de Israel. Brutal. El sionismo contra el pueblo del Líbano, y que bueno, es importante que vayamos viendo cómo evoluciona todo esto. Así que bueno, sin más, para no hacerla más larga, vamos a la clásica editorial de Gabriel Solano. La política argentina tiene una especie de enigma en los últimos meses, que es el siguiente. Porque un gobierno como el de Javier Milei, que estaba realizando y está realizando uno de los ajustes más brutales, que el gobierno califica como el más grande de la humanidad, es difícil compararlo, pero dice eso, semejante ajuste, sin embargo, decían muchos, eso no se traducía en el impacto que el gobierno tenía en las encuestas de opinión pública, no tenía un impacto, decían muchos, en el apoyo popular que el gobierno seguía teniendo, lo cual era toda una paradoja. ¿Cómo podía ser que un gobierno haga semejante ajuste y no tenía una reacción, un impacto popular? Sin embargo, hay muchísimos datos de que esta situación, si era cierta en el pasado, ya está empezando a cambiar claramente. Hay muchísimos datos al respecto. Han aparecido este fin de semana innumerables encuestas en los diarios que uno puede consultar habitualmente, y son todas unánimes en mostrar que el gobierno está teniendo una importante caída en la consideración popular. Yo traje algunas solamente para poder repasarlas y ver. Por ejemplo, hay una encuesta de Poliarquía que primero mide la situación social y cómo el pueblo está sufriendo. Dice que el 49% de la población se está viendo muy afectada por el aumento de las tarifas. Creo que es algo que seguramente nos pasa en la cotidianidad, que una conversación clásica es cuánto te vino de luz. Y muchísimas familias dicen, me vino más de 100.000 pesos de luz. Esto es una cuestión enorme. Y el tema del transporte público, que también se ha convertido en una cuestión muy, muy difícil de afrontar para los trabajadores, que tienen que hacer cuentas si les conviene ir a trabajar a veces por un salario diario muy bajo, y si eso compensa lo que es el costo de transporte público. Entonces tenemos una situación social muy difícil, y hay una encuesta de Poliarquía que mide cómo esto va creciendo cada vez más, la preocupación social sobre las tarifas, el transporte, que muestra en las dificultades de las familias para llegar a fin de mes. Y desde el punto de vista de cómo esto impacta en la imagen del gobierno y en la imagen del propio Javier Milei, todas las encuestas son categóricas. Por ejemplo, hay una encuesta que fue la que anticipó en su momento el triunfo de Javier Milei, cuando nadie lo daba como triunfante, que es una encuesta llamada de Gira Bilken. Y ahora dice esta encuestadora que la desaprobación ya alcanza los 56 puntos. Esto es un hecho nuevo. Antes estaba más o menos mitad y mitad, o a unos puntos más de esa mitad a favor de Milei. Ahora 56 puntos reprueban esto. Está la encuestadora de Facundo Nehankin, un encuestador que anda mucho por televisión, algunos lo deben conocer. Es más o menos parecida, dice que el 57% era desaprobación del gobierno de Javier Milei. Poliarquía, una encuestadora de las más importantes, con mayor prestigio, y dice que la aprobación llegaría solo al 40% y la desaprobación, por lo tanto, llega al 60%. Otras encuestadoras, como la de Gustavo Córdoba, que es cierto, es la que en general le da menos imagen positiva al gobierno, dice que de seguir así la dinámica y de seguir así el proceso económico, a fin de año
el gobierno de Javier Milei llegaría con menos de 30 puntos de aprobación. Entonces tenemos una cantidad de encuestadores de los más diversos, algunos que le daban números positivos en el gobierno antes y ahora muestran que ya son negativos, otros que ya le daban negativos pero muestran que los números han caído todavía más, que de manera, insisto, unánime muestran una caída en la consideración popular del gobierno, tanto de la gestión del Ejecutivo como gestión colectiva, como de la imagen del propio Javier Milei. Ahora, como hacen cuenta, siempre uno puede entender que hay una especulación de por medio, puede haber un arreglo, un interés económico, siempre hay que tener en cuenta lo que sucedió con la cadena nacional de la semana pasada, que en su momento ya la vimos acá también, cuando, ya no como encuesta, sino como un dato mucho más claro, mucho más contundente, mucho más objetivo, mostraba que el gobierno había pasado de una cadena nacional con 51 puntos de rating en marzo de este año a una cadena nacional, la última, que tenía bastante menos que la mitad. Lo cual daba cuenta que el pueblo no quería escuchar al presidente de la nación defendiendo un superávit fiscal que todo el mundo sabe se está logrando como resultado del hambriamiento de los jubilados, de la caída de los salarios, de la caída de la actividad económica, del aumento de las tarifas, de luz, de gas, de transporte público. Esto es lo que está ocurriendo ahora. Un gobierno que empieza a caer en la consideración popular de una manera muy notoria como resultado de su política económica. Esto quiero ser categórico e insistirlo porque es una diferencia con el pasado. Ahora bien, este dato, sin embargo, tiene otra composición de la situación política que hay que tener en cuenta. Que uno puede decir, bueno, el gobierno cae ante la opinión pública, pero ¿crece a consideración ante los sectores económicos concentrados, como se suele decir? Y la respuesta es que no. Ha ocurrido un hecho de una importancia enorme en los últimos días, que es el anuncio de la empresa Petrona, una empresa petrolera malaya, que iba a invertir junto con YPF en la provincia de Río Negro para hacer esta empresa de gas licuado que tanto se discutió si iba a ser en Río Negro, si iba a ser en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, y que al final YPF anunció que iba a ser en Río Negro. Bueno, es una inversión que se estimaba más o menos en unos 30.000 millones de dólares. La gran inversión que Argentina tenía por delante para pasar a ser un país exportador de energía, especialmente de gas, a través de una planta de gas licuado. Esta inversión de 30.000 millones que iba a hacer la empresa Petrona se canceló. Fue anunciado por el periodista Marcelo Bonelli en Clarín el viernes pasado y es una verdadera conmoción. Cuando Petrona, de acuerdo a la información periodística, explica los motivos de la cancelación de esta inversión, se alega que no hay seguridad política, de que este gobierno tenga las condiciones para imponer las condiciones que Petrona quiere, que es levantar el cepo cambiario, permitir que las utilidades puedan girarse al exterior. Es decir, una serie de cuestiones que este gobierno no asegura. Es decir, que tenemos una caída de la consideración del gobierno frente a la opinión pública y tenemos un impacto de grupos económicos que habían anunciado la principal inversión, quizá la única, valiéndose incluso de este régimen a las grandes inversiones de RIGI, que ahora está cancelada. Y tiene, por tanto, un impacto político, simbólico, pero también un impacto económico, porque si Argentina no va a tener, como se pensaba, la posibilidad de exportar energía en el corto plazo, también esto va a afectar la generación de dólares para que se pueda levantar el cepo cambiario y una serie de medidas que el gobierno necesita mostrar en el corto plazo para que baje el riesgo país y volver a los mercados internacionales de crédito ante el temor que existe un default del pago de la deuda para los próximos años. Entonces, estamos en una situación del gobierno que es francamente difícil, porque se combina esta caída de la consideración pública con grupos económicos que le están dando la espalda. Y de fondo, el marco de fondo, es que la actividad económica no logra despegar. La última encuesta que acaba de publicar CAME habla que las pymes tuvieron una caída de 14 puntos en el mes de agosto. Enorme. La actividad que da cuenta el INDEC. Si uno deja de lado el campo, y está bien dejar de lado el campo por un momento porque el campo, como el año pasado hubo una sequía, partimos de una comparación muy baja, la caída económica, lo que va del gobierno de Milei, es de 6 puntos. Pensemos que la pandemia fue de casi 11. Pero la pandemia estaban cerradas las fábricas, estaban cerrados los comercios, no podía haber actividad de la construcción. Acá no tenemos un problema de pandemia o de cierre económico. Acá la pandemia es Milei. Entonces tenemos casi más de la mitad de la caída de la pandemia bajo este gobierno. Entonces es lógico, es absolutamente lógico que tengamos esta caída de la consideración del gobierno en las encuestas y que tengamos una retracción económica tan fuerte y que estas empresas como el grupo como Petrona, una empresa de las más importantes a nivel internacional,
decida no invertir en Argentina, golpeando fuertemente al gobierno de Javier Milei. Ahora, ¿qué es lo que llama la atención acá? Es que cuando el gobierno empieza su retroceso, y eso tendría que incentivar a la oposición a salir a enfrentar al gobierno en diferentes planos, la oposición muestra, sin embargo, una actividad contraria. Y no cualquier sector de la oposición, sino lo que se supone son los que más tendrían que enfrentar al gobierno, como es especialmente el kirchnerismo, que se le puede adjudicar las banderas nacionales y populares, del estatismo, más confrontativas con la política de Javier Milei. Y en este contexto llamó mucho la atención el discurso de Máximo Kirchner, que acaba de realizar en un acto de la Cámpora en La Plata, en el cual dijo: no tenemos que enojarnos con el veto del presidente de las jubilaciones, es una facultad constitucional, lo que tenemos que hacer es construir nuestra propia herramienta política para un futuro electoral. Es llamativo esta reflexión de Máximo Kirchner, porque no solo coincide con un gobierno que empieza a retroceder y no se quieren valer ese retroceso para golpear al gobierno, sino que al revés, buscan salvarle las papas al gobierno. Sino, no te enojes con Milei. Es una facultad constitucional el veto. Y si esa facultad constitucional vale para las jubilaciones, digámoslo, también vale para que el gobierno termine de efectivizar el veto del presupuesto universitario, que el plazo de vencimiento para anunciar el veto es el miércoles de esta semana, pero el gobierno ya dijo que lo va a vetar. Es decir, que la misma facultad constitucional va a invocar a Máximo Kirchner para decir: no hay que luchar contra el veto de las universidades. Entonces acá tenemos una situación, insisto, interesante, que lo que supone es el ala izquierda de la oposición en el marco capitalista, sale a decir: no enfrentemos al gobierno. Por lo cual, corren muchísimas versiones de que este pacto entre el gobierno de Milei y el kirchnerismo es un pacto que al menos tiene muchos vasos que dan realidad, ¿no? No solamente estaba la cuestión del hijo, que se estaba discutiendo colocar un juez de la Corte Suprema Común, no solamente estaba un reparto más amplio de los lugares de la justicia, sino que hay que nombrar a más de 100 jueces en toda la Argentina, sino que ahora aparece un Máximo Kirchner diciendo: no enfrentemos al gobierno, el veto es una facultad constitucional. Uno podría especular, bueno, quizá Máximo Kirchner está cubriendo las espaldas a su madre, a Cristina Fernández de Kirchner, porque ella también recurrió al veto cuando era presidenta de la Nación para vetar una ley aprobada por el Congreso que establecía el 82% móvil del salario mínimo para los jubilados. Y Cristina vetó. Pero no alcanza solamente con cubrirle las espaldas a su madre por un hecho del pasado. Es evidente que es un hecho del presente y es un hecho del futuro. La intención del kirchnerismo de no enfrentar al gobierno en la calle para derrotar al gobierno. Y nosotros vamos a tener una política exactamente contraria a la que plantea el kirchnerismo. Acá está el kit de la cuestión. Una política es exactamente la contraria para enfrentar al gobierno que la que plantea el kirchnerismo. Porque acá aparecen las dificultades del movimiento popular. ¿Por qué las dificultades? Porque esta bronca que tiene el pueblo contra Javier Milei, que es creciente y que ya abarca la mitad de la población, y si la actividad económica va a seguir cayendo como todo el mundo ve, este impacto seguramente va a llevar a que los índices de aprobación sean cada vez menores. Cuando se conozca el veto, las universidades va a generar más bronca. Y es una imagen que golpea tanto en los sectores que más aprobaban a Milei, que eran los sectores populares más empobrecidos que lo habían votado, que ahora no pueden pagar transporte público, como sectores que le había aportado electoralmente Patricia Bullrich, que eran los sectores que eran mayores de edad, los jubilados que votaban más al macrismo, que votaron a Patricia Bullrich y que ahora el gobierno le veta sus jubilaciones. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Es cómo hace el pueblo para poder expresar esa bronca de manera organizada cuando la CGT no quiere hacer nada, cuando los dirigentes sindicales no quieren hacer nada, cuando son incapaces incluso de convocar un paro al aprobarse una reforma laboral, cuando Máximo Kirchner dice que hay que dejar pasar un veto. Entonces ahí está el problema que tiene el pueblo argentino, de cómo articula una lucha contra el gobierno cuando tiene bronca y la quiere expresar, pero la oposición tradicional y los sindicatos tradicionales, los movimientos sociales que existen, están en una línea claramente de complicidad. Entonces acá aparece el tema de expresar esa bronca, porque cada vez más en Argentina se va abriendo el debate de la necesidad de terminar con el gobierno de Javier Milei. Porque un gobierno, como dijo Milei otra vez en cadena nacional, que está dispuesto a vetar cualquier reclamo popular que adquiera carácter de ley, es un gobierno que se demuestra incompatible en su existencia con la necesidad que tiene un pueblo de poder sobrevivir. Un gobierno que dice que te va a vetar la jubilación, te va a vetar el presupuesto universitario, es un gobierno que su propia permanencia en el poder es incompatible con el bienestar del pueblo. Entonces el problema de que este gobierno sea apartado de su lugar es un debate que va a empezar.
a darse en Argentina. Y nosotros tenemos que colocar. Porque es evidente que el gobierno tendrá mandato por 4 años, pero el pueblo también tiene que comer todos los días. Y eso es más importante para nosotros que un mandato constitucional de 4 años. Un gobierno que se demuestra como enemigo de un pueblo, el pueblo tiene derecho a defenderse. Y tenemos ahora por delante algunas oportunidades. Indudablemente una de ellas va a ser el próximo 2 de octubre, cuando se realice la marcha universitaria, que esta vez va a ser en el Congreso, no va a ser en Plaza de Mayo. Este hecho hay que anotarlo porque cuidado en desviar el reclamo del gobierno nacional para pasar un debate exclusivamente parlamentario. Ya hemos visto lo que pasó con las jubilaciones y el problema del veto. El gobierno armó este asado tan infame otra vez para tratar de tener un tercio de una cámara, pero con un tercio de una cámara el gobierno logra hacer que estos vetos pasen. Entonces tenemos que ir al Congreso, sí, pero también hay que ir a Plaza de Mayo a rechazar el veto y defender las universidades. Y esto vale para la universidad, como vale para el conjunto de la educación, como vale para el conjunto de la salud pública, como vale para el problema de los salarios. UPCN, que es un gremio muy ligado al peronismo, Andrés Rodríguez es uno de los principales líderes del peronismo en la ciudad de Buenos Aires, acaba de firmar una paritaria de 2% de aumento para septiembre y un 1% de aumento para octubre. Y el gobierno ya dijo que para noviembre y diciembre su propuesta paritaria es 0. Y esto con el aval del sindicato UPCN. Entonces esto va a generar una bronca por debajo. Y esa bronca hay que impulsarla para decir que se tiene que terminar este tipo de gobiernos capitalistas y tenemos que dar lugar a un gobierno de los trabajadores que es un gobierno que permita el bienestar de la población. Muy bien. Qué bravo esto en lo del... qué impactante, ¿no? El planteo este de Máximo Kirchner. Porque aparte los tipos están sumidos en una interna media inentendible con Axel Kicillof, que no hay grandes polémicas estratégicas, ¿no? Hablan de la canción, si hacen covers o si componen nuevas canciones, que tiene un sentido, ¿no? El planteo de Kicillof, no es acá para reivindicar a Kicillof, pero dice, escúchame, no podemos vivir de la reivindicación, uno siempre le escucha a Cristina Kirchner, y Cristina Kirchner solo habla de su gestión del 2007 al 2015, se hace la distraída de su gestión 2019-2023, pero claro, uno no come con la gestión 2007-2015. Pasa que fue interpretado eso y la cámpora se interpreta como que la nueva canción sería una especie de La ayornamiento del programa. Ahora, lo que nadie tiene en cuenta es que Cristina Kirchner con la carta que sacó, Está La ayornando su vocera programa. de ese ayornamiento finalmente es Cristina. por eso, cuando Cristina conduce, dice... Pero para mí no es por lo del conduce- ayornamiento del programa, sino por cuál es Es la una- figurita que está al frente. Es una disputa Bueno. por el liderazgo. Por Yo un- lo claro. interpreto como carece de una confrontación de tipo estratégica o de orientación política contrapuesta. Lo que uno ve es que se están matando para ver quién va a liderar el espacio de recomposición del peronismo. Y lo de Máximo fue terrible, ¿no? Uno piensa, bueno, la principal fortaleza de Milei finalmente es esta oposición desastrosa, reclamando que no hay que patalear frente al veto. Con el pataleo se refiere a la protesta, a la movilización, a la lucha, sino que hay que dejarlo gobernar. O sea, es terrible porque es la paz de los cementerios lo que está proponiendo. Aparte del derecho constitucional, es una verdad. A ver, ¿existe el derecho constitucional a vetar? Sí. Y también existe el derecho constitucional a comer. Sí. ¿Y por Claro. ¿por qué elegís uno y no elegís otro? Y aparte, si querés Claro. quedarte en el plano constitucional, también el derecho constitucional a revertir un veto, finalmente. Es un mecanismo que está contenido. Me pone que él te lo admite, bueno, está bien, pero en el Parlamento. Claro. Ahora no, porque no, hay que salir. Mira, el 2 de octubre que llegan 1 millón de personas al Congreso y recontra patalear y hacer todo lo que haya que hacer para que este veto no pueda prosperar. O sea, lo de Máximo Kirchner es un consejo que hay que descartar. ¿Y quién salió a reivindicar a Máximo Kirchner? Adorni, Claro. Sí. que dijo, la vio. Por La vio. Twitter. Cuando te reivindica Adorni, Estás en problemas. bueno, estás en problema. Pasa ¿entendés? que él quiere mostrarse como una figura de relevo confiable para la clase capitalista, diciendo, muchachos, nosotros acá no vamos a poner palos en la rueda, que Milei haga lo que tiene que hacer. La próxima va como un asado. Bueno, Máximo. a Olivos. Máximo, va a ser un asado. No, y es toda una línea del kirchnerismo y del cristinismo, porque si uno ve la polémica entre el kirchnerismo o cristinismo y Moreno, por ejemplo, planteaba el juicio político. Saquemos a Milei a través del juicio político. El kirchnerismo se oponía, Cristina y compañía se oponen al juicio político. Es decir, que son los que supuestamente son el ala izquierda,
aparecen como el ala derecha, incluso de una oposición que no hace nada y que está colaborando con Milei. Pero Moreno dijo, o insurrección trotskista en la calle, O juicio político. Pero eran dos variantes para sacarlo. Claro, Claro. Y dice, no lo saquemos, que se quede. que se quede, O sea, loco. está a la derecha de Moreno, que es un tipo, yo qué sé. Sí, que reivindica De a la Trump. derecha. Que reivindica a Trump. Nunca Trump y defiende a Villarroel. Yo creo que lo de el tema del veto, ahora que se viene a la universidad, y la movilización del 2 de octubre, yo creo que son, tanto lo de las jubilaciones como el tema universitario, son dos balas que le entraron al gobierno, ¿no? Sobre el tema jubilatorio, numerosas encuestas, incluso las que más reivindicaba el propio Milei, y que le daban alto en su imagen, antes, ¿no?, de estas que están señalando su caída, mostraban que el problema jubilatorio, incluso su propia base electoral, lo veía mal, el veto, veía mal las bajas jubilaciones, y efectivamente es en gran medida lo que ha llevado a una caída de la imagen de Milei. Y luego el problema universitario es lo que despertó la movilización más grande de la historia del 1.000.000 de personas en Plaza de Mayo. Y lo del asado es un signo de... Sí, fue la frutilla del postre No, y de pero descomposición, un gobierno de tiranía. que Grotesco. se da cuenta que su gran virtud o capacidad Hacer de anticasta, comunicación, claro. te das cuenta que está perdiendo un reflejo. Porque es una reverenda pelotudez. Bueno, podés... Si vos estás aumentando jubilatorio y dices, mirá, ustedes tienen derecho a que te aumentes, pero no es el momento, les pedimos que se aguanten, no puedes festejarlo. Claro. Entonces han Sí. perdido para mí un pulso De la situación. sensibilidad popular. Ahora, para mí Aparte, lo el que- asado que le negás a los jubilados, que falta en la mesa de 7 millones de jubilados y jubiladas, vos te juntás a comerlo con la ultracasta, jactándote de que los compraste. Ahora, para mí el trasfondo de esto del asado es que el gobierno se quiere hacer de... Una base parlamentaria. Sí, pero una base parlamentaria, asegurarse su derecho a veto. El Scrum, lo que dijo, un Scrum Claro. para Scrum. evitar un tercio de una cámara, no pasa nada. No pasa nada. Con un tercio en la Cámara el tipo logra que no le veten nada. Es decir, que se logra reforzar fuertemente el poder presidencialista. Y ahora hay que ver qué pasa con el debate del presupuesto. Ojo. Porque el debate del presupuesto que lo podemos tomar, hay que ver cómo empieza el debate. Ya Caputo dijo que no va a ir a defender el presupuesto. Es un presupuesto de ajuste brutal. Y la oposición se lo puede votar diciendo que es peor que no lo tengan. Porque sin presupuesto puede, digamos, manejarse con mayor arbitrariedad. Entonces, En nombre de eso van a empezar en nombre de eso las van a negociaciones. empezar a- Ya está en curso la rosca con los gobernadores, esto es un toma y daca, un intercambio de favores, eso va a ser dominante en los próximos días. Es decir, por un lado está el debate parlamentario que todos podemos ver público, pero por atrás ya empieza una rosca grande de negociaciones donde en ningún campo se anteponen los intereses populares. Finalmente, Bueno, por ejemplo, el presupuesto universitario, ayer vi una estadística que en 2024, si se cumple acá a fin de año lo que está establecido, la caída en relación al 2023 sería casi del 35%. Es una bestialidad. mucho. Es una bestialidad, o sea, los presupuestos son bastante rígidos, no es fácil modificar un presupuesto, ¿no? 35% es una bestialidad. Y una caída económica de 6 puntos es enorme, o sea, capaz que uno escucha y no dimensiona, pero la pandemia cayó 11 y estaba todo cerrado, nadie gente no podía salir a la calle. Acá no cayó, acá la gente puede circular, las fábricas supuestamente están abiertas. La capacidad instalada funciona casi al 50% en Argentina. Sí. Con lo que uno suponía que era más fácil crecer, porque una capacidad instalada que no se está utilizando Ociosa. te permite crecer sin inversión. O sea, vos prendés la máquina que ya tenés, no te comprar una máquina nueva. Y nadie está aprendiendo esa máquina que está parada. Entonces es una actividad... Sí, es un cuadro recesivo muy profundo. Mira, para mí un tema que es muy importante, que quiero retomar de lo que venía diciendo antes, que tenemos que ponerle mucha ficha a lo del 2 de octubre. Mucha ficha, porque puede ser el piolín del cual logremos destrabar una situación, porque hay lucha, ¿no? Hoy mencionábamos, ¿no? Al comienzo mencionábamos todas las luchas, esto y demás, pero nosotros venimos de la conferencia de la Coordinadora Sindical Clasista, que se hizo este sábado, no, sino el anterior, y nosotros escuchábamos ahí las dificultades de las luchas, como consecuencia del papel de la burocracia sindical.
Y esta movilización y que se despierte el movimiento universitario, en particular la juventud, pero también los docentes universitarios, etcétera, y se desenvuelva, puede ser el piolín que destrabe un cuadro más general para el gran objetivo que finalmente es lo que decías vos al final, es sacar a la mierda a este gobierno. Yo tengo una propuesta igual Sí. que estuve haciendo este fin de semana por mensajitos. Antes que empiece el partido, después como se lo mandé a gente que ahora que soy hincha de Boca y no quería tampoco, sé que estaba mal. Como el veto tiene que salir estos días, creo que antes del miércoles, Sí. para mí sería muy importante ocupar facultades esta semana. Muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de la experiencia de la marcha anterior. Y la marcha anterior fue de locos en la masividad, pero el aparato universitario, que fue quien la convocó, la controló, logró luego controlar y bajar a cero. Y sería importante que sea un ala combativa, que sea un ala que empiece a mostrar Quiere ir hasta el final. que quiere hasta el final. Y eso hay que hacerlo ahora. Entonces, como uno no sabe bien qué va a pasar, pero ve que el terreno está, digamos, está todo medio como en Córdoba. Hay ruido. No, la verdad está seca. Está seca. Ocupación de algunas facultades que habrá que impulsar podrían despertar el movimiento estudiantil con más autonomía de estas camarillas universitarias. Un poderoso instrumento de organización del movimiento Sí, y estudiantil. superar el límite que le va a imponer los rectores. Porque los rectores van a ir a negociar con el gobierno del presupuesto de 2025. ¿Qué van a hacer los rectores? A ver, son como gobernadores. Van a ir a discutir. Entonces acá hace falta eso. Entonces, por ejemplo, si yo decía lo siguiente, consigna. Si hay veto, hay toma. Y no la semana que viene, no es la toma para ir a la marcha. La toma para ir a la marcha es una toma instrumental. Tomar ahora. Y va a llamar la atención de los medios, y va a llamar la atención de otras facultades. Entonces que se empieza a armar un polo para que haya asamblea interfacultades, ¿entiendes? Para darle otra amplitud a un movimiento que no nos conviene sea controlado exclusivamente por sectores. Porque los rectores, ¿quiénes son? Los radicales. Son Lutó. ¿Y cómo termina? Se termina negociando. Entonces tenemos que darle otro vigor. Entonces, por ejemplo, yo si estuviese ahora, ¿no? Por decir algo como cuando era chico, en filo militando, ahí en Puan al 400, Sacás un volante. saco un volante entre Bollín y Bonifacio, si hay veto, hay toma. Convocas a ver el miércoles y lo ocupamos anoche. Y sacamos después un comunicado de la ocupación llamando a los estudiantes de todo el país a seguir ese camino. En mis épocas en las facultades sociales hubiera aprendido. ¿Y por qué ahora no? Hablamos como viejos. Lógico. Es que es la Obvio. batalla por estructurar de manera O todo el independiente. tiempo pasado fue mejor, ¿no? No, Mira, lógico. flaco. Lógico. Escúchame, bueno, en este marco se está desenvolviendo el conflicto en aerolínea que está escalando, está siendo. Los trabajadores, ¿no? Particularmente de aerolínea, están siendo vilipendiados por todos los medios de comunicación y en primer lugar por el mismísimo gobierno y el estúpido Adorni. Entonces, es importante ver en qué está pasando y Juli nos ha preparado un informe detallado. Sí, tiene la cantidad de hojas que tiene. Sí. Se anota en Yo todo, estoy un poco Adorni. asustado porque prepárense que tenemos 4 horas de programa. No, vamos a hacer un esfuerzo de síntesis. Pero bueno, efectivamente, como decía Pablo, la lucha de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas se colocó un poco en el centro del debate político nacional porque, bueno, el gobierno los eligió como adversarios. Es una gran pulseada, no solo Adorni, Sturzenegger, Milei, que salieron a atacar muy fuerte el derecho a huelga. Llevamos en el plazo de más o menos un mes 7 paros o medidas de acción que están tomando los trabajadores de distintos gremios. Ustedes saben, en aerolíneas intervienen como 5 o 6 sindicatos. Nunca falta el carnero, en este caso es el gremio, el de los técnicos de Cirielli, que son los que aceptaron esta paritaria infame que les quisieron imponer de un 11%, mientras que la mayoría de los gremios de los distintos sectores, controladores aéreos, pilotos, bueno, son una cantidad de rubros, lo están cuestionando porque denuncian que tienen una pérdida salarial de más o menos el 80% del poder adquisitivo en el último periodo. Y frente a la persistencia de la lucha, incluso Sturzenegger salió a redoblar la apuesta y a decir que si siguen así ya no es 11, sino que es 0. Ustedes piensen que hablamos de salarios que en muchos casos están muy bajos. Por ejemplo, el salario promedio de un trabajador del call center de Aerolíneas Argentinas está en 500.000 pesos mensuales.
Y el salario promedio, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de Rampa, después vamos a hablar de esto, que forma parte de los servicios que antes prestaba Intercargo, que es una empresa estatal, y ahora ya le habilitaron parte del negocio a Flybondi, ahí el salario promedio está en 800.000 pesos mensuales. Es decir, realmente son salarios por el piso, y la pelea no es solo por la paritaria y la recomposición salarial que reclaman los trabajadores, sino también contra el vaciamiento y la política de privatización que está arengando Milei. Y el gobierno aparte no se priva de ningún recurso. Por ejemplo, Patricia Bullrich ya denunció penalmente a uno de los dirigentes sindicales, creo que es Juan Pablo Viró, de la Asociación de Pilotos, con el abogado Fernando Soto. Nunca nos olvidemos, Fernando Soto, que hoy ocupa un cargo, es un secretario en el Ministerio de Seguridad de Bullrich, es nada más ni nada menos que el abogado defensor de Chocobar, es decir, defensor de esta doctrina del gatillo fácil, la peor podredumbre. Bueno, ahora Soto es el agente de Bullrich denunciando penalmente a uno de los dirigentes sindicales por organizar la lucha, el reclamo por las paritarias y demás. Ahora, detrás de todo esto no solamente está hambrear y condenar a salarios de miseria a los trabajadores, sino todo un plan mucho más vasto de ofensiva de Milei, que tiene por objetivo principal la privatización de Aerolíneas Argentinas y de Intercargo, que se toma como la bandera de la eficiencia, ¿no es cierto? Milei lo ha dicho hasta el cansancio, ellos son aduladores y defensores de lo que fue la experiencia del gobierno de Menem y Cavallo, los mejores de la historia, etc. Entonces viene a cuento que revisemos un poquito cómo fue esa privatización de los 90. Si realmente ahora habilitar el dominio del capital privado y en particular, en este caso, de las low cost, el imperio de las low cost de los cielos y las rutas aéreas, si es realmente el reino de la eficiencia y va a significar mejor calidad de los servicios, etcétera, o, como fue en los 90, un gigantesco negociado que aparte fue, en su caso, emblema de la corrupción. Esto fue en el año 1990, Menem, a través de un decreto, le vende a la empresa Iberia, que es una empresa estatal española, Aerolíneas Argentinas, que Iberia la adquiere endeudándose y trasladándole el pasivo. Previo a esto, ya el Estado argentino había absorbido la deuda por $1.000 millones que tenía la compañía Aerolíneas Argentinas y se la traslada con cero deuda. Al mismo tiempo, la compra fue también un proceso bastante turbio porque Iberia paga $260.000 millones en efectivo, pero $1.610 millones los hace a través de títulos de deuda pública completamente desvalorizados. El balance fue un escándalo. No, Brady. Exacto, fue un escándalo porque aparte estos capitalistas españoles destruyeron todo. Venta de oficinas comerciales que Aerolíneas tenía en el país y en el extranjero, vendieron los simuladores, vendieron 28 aeronaves que formaban parte de la flota que tenía en ese momento. Pasaron de 30 aviones a 1. Sí, bueno, el balance final es que, claro, es que Aerolíneas terminó, hubo otros actores que intervinieron, ahora lo cuento rápidamente, pero el balance final es que de los 30 aviones que tenían, terminan con solo uno propio y 48 alquilados. Es decir, fue un desguace. Un desguace, aparte desmantelaron talleres, rutas, escalas, todo un escándalo. Y durante año a año Iberia incumplía los contratos de inversión y del plan de pagos que tenía que hacer. Aparte, esta venta que yo decía tan onerosa fue 1/3 del valor de la compañía. Y no solo que se la entregaron sin deuda, sino que la dejaron prácticamente al borde de la bancarrota, con una deuda altísima, que incluso había capítulos que eran deuda que Iberia adquiría consigo misma. Es decir, no solo con otros acreedores, sino deuda con la propia empresa, mediante todo tipo de maniobras clásicas, Claro. ese tipo de modelos. Y pasaron de un plantel de 11.000 trabajadores capacitados a, cuando ellos se retiran, unos 5.000, habiendo avanzado con reformas muy regresivas del convenio colectivo de trabajo y la precarización y flexibilización laboral. Bueno, yo decía, hubo despidos, rebajas salariales, todo esto, y en el año 1994, el gobierno argentino, con
seguimos bajo el menemismo, renuncia a su derecho a fiscalizar decisiones estratégicas que tienen que ver con las políticas de ruta y navegación, que finalmente se redujeron muchísimo. En el año 1998 se incorpora American Airlines a la sociedad, que resultó ser otra estafa. En menos de 2 años se retira American Airlines, que es la empresa norteamericana, dejando una deuda por 874 mil millones de dólares. Bueno, fue todo un proceso de bancarrota. Luego hubo un nuevo capítulo bajo el gobierno de la Rúa en el año 2001, donde le entrega la empresa al grupo español de Marsans, Air Camet, que bueno, profundizó el vaciamiento, el desguace. Acá también hubo corrupción, denuncia por venta de bienes y demás, y profundizó la bancarrota de aerolíneas en un negocio para un puñado de capitalistas. En 2008 fue la restatización de aerolíneas, que sin embargo no logró revertir los problemas, sino que fue de la mano también de una profundización del ajuste. Ustedes piensen, para tomar algunos datos, 2008, Aerolíneas vuelve a ser de bandera estatal, la empresa argentina, pero si uno mira en el 2009 el presupuesto, por ejemplo, destinado a aerolíneas por parte del Estado es de apenas el 0,73% del total del presupuesto nacional. Y en el año 2014, que aparte fue el año de la gran devaluación de Cristina y Axel Kicillof, fue de 0,17%. Es decir, una licuación por partida doble, por la vía inflacionaria que liquida la capacidad adquisitiva y de compra del monto destinado y un porcentaje realmente miserable del presupuesto nacional. Aparte, toda esta restatización bajo el gobierno de Cristina Kirchner tuvo también todo su manto de negociados y de corrupción. No nos olvidemos que terminaron imputados tanto Julio De Vido como Ricardo Jaime, que eran 2 ministros, del elenco de Cristina Kirchner, imputados por comprar aviones con sobreprecios. Es decir, que los negociados, la corruptela y demás no cesaron, y digamos finalmente que el grupo, producto de la restatización, el grupo de Marsans acude al CIADI, que es un tribunal extranjero al cual Argentina nunca renunció bajo ningún gobierno. Lo demanda y logra en el año 2019 una sentencia que dice que Argentina tiene que resarcirlo por 320 mil millones de dólares, después de haber provocado una quiebra y una bancarrota brutal de las aerolíneas. Ahora, bueno, luego con Macri también fueron notorios los casos de administración fraudulenta, podríamos decir. Se esforzaba a competir a aerolíneas con otras empresas vendiendo pasajes por un costo menor de lo que realmente salían. Se acentuaron las deudas, por ejemplo, Aerolíneas bajo la gestión de Macri terminó con una deuda muy grande con YPF y un déficit notorio, mientras que siguió avanzando la precarización laboral y salarial de los trabajadores. Lo que Milei quiere hacer ahora es la flybondización, podríamos decir, de Aerolíneas Argentina. Ya habilitó, mediante un decreto, que ciertas tareas que antes se ocupaba estrictamente la empresa Intercargo, que es estatal, de rampa, asistencia de servicios que le proveía a otras compañías, ahora Flybondi también está metida en ese negocio y puede hacerlo, proveer esos servicios junto con Aerolíneas. Bueno, el objetivo es la desregulación total de las rutas comerciales, del sistema de rampas. Sacaron por decreto, reglamentaron la esencialidad, que ya existía en Aerolíneas bajo los anteriores gobiernos para el gremio de los controladores aéreos. Y se va a ser militarizado. Exactamente, y ahora con estos decretos que saca Milei lo quieren ampliar a todos los rubros y ramas de trabajadores. Una esencialidad muy jodida porque aparte impone, igual que lo veíamos en el caso educativo, guardias mínimas que tienen que ser no menores a un 50%. Antes de ir a cualquier medida de fuerza, 5 días antes como mínimo los trabajadores le tienen que informar a las autoridades y tienen que presentar el plan de guardias mínimas, y si no lo hacen en el plazo establecido, es el propio Ministerio de Capital Humano a través de Petovelo que puede arbitrariamente establecer el esquema de guardias mínimas. Ahora, del copamiento de los low cost del servicio aéreo
es jodido. Digo, tiene una de las patas, es este ataque severo contra el derecho a la huelga de los trabajadores, pero por otro lado es un negoción que termina atentando contra la propia seguridad de los pasajeros, porque finalmente la low cost es inseguridad en el aire. Ustedes piensen aparte que contra esta idea de la supereficiencia, acá Flybondi es sinónimo de recurrente reprogramación de vuelos, cancelación. Por ejemplo, en Semana Santa Flybondi canceló 22 vuelos y es la aerolínea que más vuelos suspende en el mundo. Fue multada en Brasil Flybondi por casos de inseguridad en la aviación. Ahora, con el ingreso de Flybondi bajo el macrismo, se avanzó en la destrucción del convenio colectivo. Porque Sí. tienen convenios por empresa. Lógico. Totalmente. Bueno, esa pata del ataque al derecho laboral Porque es la ellos que... usan un sentido común, que me parece que es importante refutarlo, que es el siguiente: bueno, hagamos cielos abiertos, que eso viene en la época de Menem. ¿Qué es cielos abiertos? Que una compañía de otro país puede venir a volar en el mercado interno. O sea, una compañía extranjera puede volar la ruta Roma-Buenos Aires, la ruta, no sé, Barcelona-Buenos Aires. Pero no podía volar la ruta Buenos Aires-Córdoba. Eso está prohibido. Cielos abiertos es que Todas cualquiera puedan. vuela cualquier cosa. ¿Dónde está el problema ahí? Digo, para que se entienda. El problema está en lo siguiente. Las compañías, ¿qué rutas van a volar? Las rutas redituables. Lo más probable es que, por ejemplo, la ruta, no sé, Buenos Aires-Bariloche, las quieran volar todas. Porque Bariloche es un destino turístico con mucho peso internacional. Ahora, la ruta Buenos Aires-Formosa no la quiere volar nadie. Entonces, Aerolíneas compensa. Pensemos que Argentina es el octavo país Más grande del extensión mundo. territorial del mundo. Entonces, el problema de tener una conectividad vía avión es clave, porque si no. Entonces, creo que leí otro día que Aerolíneas tiene 13 destinos internos que solo cubre Aerolíneas. Exclusivos. Claro, por ejemplo, La Rioja va solo Aerolíneas. Es la interconexión territorial. Claro. Entonces, si vos agarrás y le sacás a Aerolíneas los tramos redituables y dejás solo los tramos no redituables, lo que vas a tener Va a pérdida. va a pérdida cada vez más y después cierra. Y cuando cierra, nadie va a La Rioja, nadie va a Formosa, ¿se entiende? O sea, Sí. nadie va a Catamarca. Sin contar lo que queda en el medio de los despedidos, la empresa. Claro, pero olvídate un minuto de todo eso. Sí, sí. Habla al problema del servicio y la conectividad interna del país. Es decir, que detrás de lo que dice va a haber más oferta, en realidad no va a ser así. Vas a tener una concentración de oferta, algunos destinos turísticos, en detrimento de provincias que van a quedar completamente desconectadas. Sí, totalmente. Bueno, eso es un aspecto muy sensible, porque aparte, si uno piensa que quiere un desarrollo de las fuerzas productivas del país, de la industria, etc., la interconexión territorial es fundamental. Y son muchos destinos, 13 decías vos, que Aerolíneas hace exclusivamente, no con un criterio de ganancia, no porque sean redituables, sino precisamente para brindar ese servicio a los que quieran viajar de una provincia a otra. Y después en esto de la apertura indiscriminada de los cielos, no son solo las compañías extranjeras, sino también a los privados. Con lo cual ya hay Claro. muchos que están alertando sobre, digamos, esto va a favorecer hasta el negocio narco, Lógico. porque no hay ningún tipo de control, digamos. Hay un tema, mira, yo me voy a decir nada más. Si nosotros gobernásemos, que esto es inminente, pero tendríamos una contabilidad distinta. Pero vos no podés tomar Aerolíneas como una unidad económica completamente separada del conjunto del proceso económico. Pero vos llevás gente, no sé, a tal destino. Ese destino el tipo consume, paga impuestos, ¿entiendes? Entonces vos cómo medís, en una planificación económica, no te pongas más acá, se está viendo lío, en una planificación económica, la contabilidad es más compleja. Tiene que tener en cuenta también lo que permite de la actividad económica en ese Claro, lugar. el desarrollo económico que permite determinado Ahora, gasto. Lógico, ahora si vos lo separás por completo, bueno, te va a dar que es deficitario. En un conjunto económico no es deficitario. Entonces, Lógico. nosotros, ojo, porque en la Unión Soviética, una experiencia distinta, el proceso de restauración capitalista empieza justamente destruyendo la planificación y tomando cada empresa como una especie de isla. unidad económica autónoma, sin su conexión con el conjunto. Y nosotros tenemos que tomar con el conjunto. Otro ejemplo, ¿cuál es uno de los principales gastos que tiene una empresa? El combustible. El combustible. ¿Cuál es el precio del combustible? Y depende. Si vos mañana tenés el combustible en manos del Estado, vas a abaratar muchísimo Total. uno de los insumos principales del costo que tiene una aerolínea. Entonces también depende cómo vos organices, cómo modifiques las relaciones sociales, te va a dar que pierde o que es útil. Lógico. Digo, para apartarnos de la visión de Sturzenegger,
que Paz puede ya ser dominante coyunturalmente, pero no era visión nuestra de cómo es un proceso de planificación económica. Totalmente. Totalmente. Bueno, creo que ya nos estamos excediendo con Sí. el tiempo, pero Acá tengo un aviso que me mandaron. El próximo jueves, sí. 26 del 9, 18 horas, Aeroparque, frente ahí a Ciudad Universitaria, quien lo conocen, es abrazo a las y los trabajadores de la Unión Argentina. Hay que estar ahí. Hay que ir. Sí, hay que estar ahí. Esto lo convocan diferentes sectores. Hay que ir Hay con que estar todo. ahí porque es una gran pulseada. Nosotros defendemos que los trabajadores se organicen. Tiene que haber asambleas en todos lados. La CGT tiene que involucrarse porque acá hay una pelea directa con el gobierno. Seguimos reclamando el paro nacional y debería haber una gran movilización a Plaza de Mayo. Sí, y en apoyo. un comité de lucha juntos. Ahí la CTA. Que tenía. Están todos los gremios metidos ahí. Está ATE. Claro, está ATE por controlador. Pero hay diferentes sectores de la burocracia sindical. Sí. De todos los colores. Pero sindicatos por empresa, en las locos, lo firmó la CTA. Lo cual Sí. fue una cosa terrible porque vos estuviste el convenio único. Nosotros, Argentina tiene un convenio único. Lógico. Claro. Esa es la fuerza del movimiento obrero argentino en relación a otros movimientos obreros de América Latina. Y la CTA avaló el convenio por empresa en las low cost. Eso es terrible. Sí, sí. Sí, porque es una presión a la baja del conjunto, no solo de los trabajadores de la low cost, sino del conjunto de los Y soy trabajadores. vos, le cuento una anécdota. Yo estaba fui a Jujuy a una actividad. Entonces, no me acuerdo qué había que hacer. Bueno, fui a Jujuy. Entonces, por Fly Bondi, porque es más barato, nosotros tenemos poca plata, voy al aeropuerto, entonces se suspende el vuelo. Esto era, me acuerdo, un jueves. Entonces nos sacamos todos y le dije, bueno, ¿cuándo sale? Se reprograma. Dentro de un rato, mañana ¿cómo es? Entonces la gente que estaba ahí era laburante, ¿no? Piden instrucciones y dice, bueno, tranquilo, dice. Tranquilo. A partir del martes que viene, empezamos a reprogramar. Entre el martes y el viernes que viene. Yo digo, escúchame, ¿cómo? Yo vivo, ¿cómo el jueves hasta el viernes que viene? Quedarme 8 días en Jujuy. Un desastre. Sí, Dice, una catástrofe. no te pagan, no te nada. La gente nos quería matar. En un momento me tuve que tratar de que no maten a los trabajadores porque finalmente eran laburantes. Entonces, las experiencias que comentaban ahí, todos los que viajan con Fly Bondi, era que vos decías. Sí, sí, sí. Lo barato sale caro. Sí, sí, un desastre. Un desastre. Bueno, todo el apoyo a los trabajadores de aerolínea. Tenemos que decir algo más antes de pasar a lo internacional, que es muy importante y no lo quiero dejar para el final. Que mañana está la marcha a Comodoro Pi Sí. contra el procesamiento a los compañeros, por el sobreseimiento de los compañeros del polo obrero, el movimiento piquetero, fundamentalmente los compañeros del polo, porque mañana la Cámara va a recibir las apelaciones, ¿no? Que hemos presentado, que ha presentado, bueno, nuestras compañías abogadas, etcétera, nuestro equipo de abogados, rechazando las acusaciones, ¿no? Y el procesamiento iniciado por Casanelo contra nuestros compañeros. Así que 10:30. Sí. 10:30 en Comodoro, En Comodoro Pi, Pi. una Hubo cita audiencia que cita estuvo de honor. buenísima, Una gran audiencia hicimos Sí. el de la viernes, legislatura, así que hay que pelearla. fundamental. Así que- Absolutamente. Escúchame, vamos brevemente al tema internacional para no pecar de nacional trotskistas. Una acusación Terrible. que nunca puede caer contra nosotros. Miren, Después Julio apoyando al Papa. No me difames. tuvimos 3 ataques muy serios esta última semana por parte de Israel contra el Líbano, que han generado todo un run a nivel internacional por la complejidad técnica de los ataques que se desenvolvieron. Un primer ataque fue el martes, un segundo el miércoles, y luego ya el viernes los bombardeos más clásicos. Reflejando que Israel está en una ofensiva fuerte, ha trasladado, lo dijo Gallant, ¿no? El ministro de Defensa de Israel, señalando que van a trasladar el foco, el eje de los ataques desde Gaza, aunque continúan los ataques en Gaza porque hubo nuevos bombardeos en Gaza ahora este fin de semana. Ya son más de 41.000 los asesinados en Gaza, de palestinos asesinados en Gaza por parte del Estado de Israel. Pero ahora el foco se estaría trasladando al norte del Líbano, y así lo confirmaba, al norte de Israel, el sur del Líbano. Así lo confirmaba el ministro de Defensa de Israel, Gallant. ¿En qué consistió el operativo? Bueno, el operativo fue que hicieron explotar los Vipers, que son unos aparatitos chiquitos, son bastante antiguos. Busca personas, se llaman. Hicieron explotarlo en forma simultánea. Tanto el martes como el miércoles hicieron explotar walkie-talkies.
en general de artefactos, estos Vipers y walkie-talkies estaban en manos de agentes, militantes del Hezbollah. Aclaro que el Hezbollah es una fuerza política legal en el Líbano. Incluso tiene representaciones, dirige municipios, tiene diputados, etc. Como consecuencia de estos atentados, porque lo que hizo efectivamente el Estado de Israel fueron atentados terroristas, como consecuencia de estos atentados murieron, ya hay detectadas más de 37 muertes, confirmadas 37 muertes y más de 3.000 heridos. Por ejemplo, entre los muertos, por ejemplo, hay una niña de 9 años, Fátima Abdullah, que murió cuando al sonar el Viper se le estaba trasladando el Viper para alcanzárselo a su padre. Hay un niño también de 11 años, 4 trabajadores de la salud. La prueba de que es un atentado terrorista es que no estaba claro que esos Viper efectivamente iban a explotar solo a los militantes del Hezbollah. A un comando específico. Sino que podían explotar, por ejemplo, en un avión. Esto fue en hospitales, 4 trabajadores de la salud. Fueron muertos como consecuencia de estos atentados de Israel, tanto con los Viper como el día posterior con los walkie-talkies. Todo el operativo técnico desenvuelto por el Estado de Israel, fundamentalmente por los servicios secretos de inteligencia de Israel, el Mossad y compañía, es todo un debate de cómo se realizó esto, porque el Hezbollah tiene los Vipers. Bueno, tiene los Vipers porque los teléfonos, claro, son intercedidos. Nasrallah, que es el referente, el dirigente del Hezbollah, señaló que, había que dejar de lado los celulares porque era una manera de que escuchen y infiltren a la organización por parte del sionismo, y por eso es que utilizaron una tecnología antigua como son estos Viper como método de comunicación de la organización. Sin embargo, Israel desenvolvió toda una política de inteligencia que armó empresas fantasma de fabricación de Vipers y puso explosivos al interior de estos Vipers, haciéndolo estallar en forma simultánea como sucedió este martes y luego el miércoles con los walkie-talkies. Todo un esquema, todo un armado completamente impresionante por parte del Estado de Israel. Y ya el viernes tuvimos los bombardeos, donde quiero señalar también, antes de comentar lo del viernes, que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, señaló que lo cometido por Israel fueron crímenes de guerra destinados a sembrar el terror. Es decir, que son catalogados efectivamente como crímenes terroristas, a pesar de que todos los medios de comunicación, ustedes lo pueden ver, lean hoy La Nación, Clarín, todos los grandes medios de comunicación, no solo de Argentina, sino internacionales, denuncian, siguen catalogando a Hezbollah como terrorista, pero nunca hablan del terrorismo del Estado de Israel, que es el principal terrorista de todos, y que bombardea campos de refugiados, etcétera, etcétera. El viernes bombardeó Israel Beirut, donde allá hay al menos 50 muertos. Puede seguir creciendo ese número porque el Beirut, Líbano, ¿no? Porque hay gente debajo de los escombros, etcétera, donde asesinan a un líder muy importante de Hezbollah, que es Ibrahim Akil, que fue velado el sábado en el Líbano. Entonces nosotros estamos en un cuadro de regionalización de la guerra, claramente. Hubo una respuesta por parte del Hezbollah, hubo bombardeos enviados desde Líbano a la zona norte de Israel, porque tenemos entre Israel y el Líbano un conflicto de baja intensidad, se venía teniendo un conflicto de baja intensidad desde el 7 de octubre de 2023. El Hezbollah ha mostrado solidaridad con el pueblo palestino y con Hamas, y por eso que desenvolvía y enviaba misiles al norte de Israel. Ahora esto está avanzando en una escalada muy fuerte, y vamos a ver cómo sucede. Recordemos que también Israel viene desenvolviendo toda una política regional de avance de la guerra. Estuvo lo que pasó en Irán. Claro, estuvo lo que pasó en Irán, estuvo el atentado de Israel a la Cancillería iraní en Siria, que asesinó a un alto mando o a altos mandos
del ejército, lo que sería el ejército iraní. Los ataques también contra los hutíes en Yemen. Es decir, que hay toda una política de regionalización y es evidente que con esta orientación el gobierno de Netanyahu lo que pretende es una disparada hacia adelante, en un cuadro en el cual toda su política guerrerista a escala regional está haciendo mella y está despertando un creciente malestar entre la propia población israelí. Hubo movilizaciones de masa, lo comentábamos creo que la vuelta pasada. Y junto con esto está la ofensiva en Cisjordania. Claro, Así que tenemos lo de Gaza, la ofensiva en Cisjordania, que la ofensiva en Cisjordania es la más importante en los últimos 20 años que ha desenvuelto. No sé si lo vieron, de los soldados sionistas haciendo saltar a personas de techo. De Sí, altura, tirándolas por el tirándolas, techo. Que nunca se sabe bien, ninguna imagen de medios occidentales, por llamarlo de algún modo. La retransmiten. No, y muestran cómo terminó, no se sabe Claro. qué pasó con esas personas. Claro. Claro, Pero es claro. una cosa brutal, Sí, sí. brutal. Lo de Cisjordania se ha convertido en una ofensiva. Aparte, lo de Cisjordania es previo al 7 de octubre. Claro. El 7 de octubre, en buena medida, ocurre como una respuesta a lo que pasaba en Cisjordania, donde el sionismo había puesto todos sus ejes en mandar a las Fuerzas Armadas a defender la ofensiva de los colonos. Claro, es uno de los objetivos estratégicos de Claro, Israel. y hasta muchos pensaban que de tanto mandar milicos a Cisjordania habían descuidado un poco A tanto mandar milicos a Sí. Gaza. no, a Cisjordania, Claro. a defender a los colonos, habían descuidado La frontera de Gaza. la frontera de Gaza. Esto ya viene previo al 7 de octubre. Por tanto, cuando dicen que el 7 de octubre es la causa, es mentira. Claro. El 7 de octubre fue una respuesta Defensiva. defensiva frente a una agresión del sionismo que es. Y ahora el sionismo es el que está provocando regionalmente. Total. Provoca a Siria, provoca a Irán, provoca a Yemen, provoca al Líbano. O sea, es incompatible la existencia del Estado de Israel con las fronteras actuales. Necesita. Sí, con los pueblos que lo rodean. Con los pueblos que lo circundan, lógico. Entonces la situación es realmente dramática. Estados Unidos está tratando, supuestamente dice poner paños fríos para que no escale la guerra a una guerra regional, pero es la que está financiando Israel con $20.000 millones. Estas cosas no pueden pasar Sin la venia de Estados Unidos. Son hechos de inteligencia brutales. Entonces, bueno, tenemos este cuadro y ahora, bueno, se va a cumplir un año dentro de poco. Habíamos adelantado que el 7 de octubre tenemos que hacer un especial sobre todo el conflicto y la masacre y el genocidio contra el pueblo palestino. Pero bueno, hay que mantener fuerte la movilización, la bandera en defensa del pueblo palestino porque está haciendo un ataque muy fuerte y, bueno, la defensa de todo el pueblo De todos los Medio pueblos Oriente. de la región. Claro. Contra la avanzada del Estado de Israel. Es brutal. Miren, esta semana también fue noticia, vieron que nuestra compañera Vanina tiene una imputación por declaraciones en apoyo a la lucha del pueblo palestino. Bueno, la DAIA pidió que se tomen acciones, mandó al fiscal Stornelli a abrirle una causa y esta semana, la semana que pasó, la citaron a indagatoria. Entonces también es el correlato, digamos, están llevando a cabo una masacre brutal, actos de terrorismo, como decía Pablo, contra la población indefensa en toda la región, y los voceros de esa política en el mundo entero, fuertemente jugados, y acá en Argentina con mucho peso, a regimentar, censurar, acallar a todo aquel que levanta la voz para denunciar esta masacre. Vienen una derrota de ellos, que los medios lo ocultaron olímpicamente, que fue el juicio de la DAIA contra Godard. Claro. Que si hubiese salido una condena, era tapa de todos los diarios, pero hubiese sido un escándalo. Como perdieron, yo estuve ahí el día de. Estaba el presidente de la DAIA presente. Se fueron derrotadísimos. No conozco por los fundamentos del fallo porque ahí no lo dieron los fundamentos. Dijeron, digamos, inocente. Claro. Absolución. Era todo un delito de opinión. Es lo mismo. Claro. Entonces, lo de Vanina es lo mismo. O sea, es lo mismo. Y vienen de ser derrotados, y los medios ocultaron esa derrota de una manera, insisto, que es llamativa, porque yo estoy seguro que si hubiese sido una condena, Lógico. Sí, le hubieran dado una manija bárbara. Tapa de Infobae, tapa de Clarín, tapa de La Nación, y ahora con Vanina quieren hacer lo mismo después de la derrota que pasó con Godard. Entonces nosotros que peleamos contra el sionismo, no vamos a dejar que el sionismo nos quiera No nos va a amedrentar. silenciar. Claro. Obvio. Es un debate internacional, lo hemos visto otras veces. Sí. Quieren pedir marchas contra el sionismo
En París hubo la quisieron prohibir, en Londres la quisieron prohibir. Es un debate mundial. Sí. Sí, en Alemania. Bueno, muy bien. Paramos acá con esto y vamos ahora a los Al premios. momento más esperado de la noche. Bueno, ¿A quién le damos el Los premio de nominados las 14 son- toneladas? Hay que yo nominar. tengo a Máximo. Máximo Kirchner. Sí, por manejar el patrullero. Sí. No se puede. O sea, no, Sí. A mí lo que me da bronca nada más es que los que estaban ahí lo aplaudían. Claro, sí. Es fuerte. Porque de Máximo Kirchner, no espero nada, digamos, no es que tenga una expectativa. Pero si los militantes, y te dicen, pará, ¿qué te pasa? ¿Cómo? Sí, no se puede ser tan arrastrado. Por ejemplo, Sí, acá sí. Cámpora ganó unos centros de estudiantes en la Universidad de Buenos Aires, por tomar un ejemplo. ¿Qué van a hacer ahora con el evento? No hay que hacer nada. Claro. ¿No hay que patear? Sí, hay que sacudirles. ¿Entendés? Entonces yo dije, no, y lo aplaudieron. Yo dije, para decirle, mirá, nos vamos. Quédate Claro. vos acá. Pataleando solo acá. Claro. Respetando los vetos. Usando dos veces. Después tenemos los 87 héroes. Los héroes nacionales. Los héroes que vetaron. Algunos no fueron, pero dijeron que parece que le llevó con un tapo a la comida. Claro. Por ejemplo, parece que Le unos guardaron- radicales no quisieron ir, pero Le Campero guardaron llevó. Le medio llevó. chori Llevaron unos chinchus en el tupper y... y dos costillitas de asado. Sí, un insulto a los jubilados, un insulto Eso se la tienen bastante. un insulto al pueblo que se está cagando de hambre. Aparte, ¿Y después quién más? Pará, ¿quién más? y yo lo voy a nominar a Sturzenegger, que es el que está detrás de la letra chica de estos decretos contra aerolíneas, contra los trabajadores. Y aparte concentra un poco todo este séquito de funcionarios que van desde Adorni, desde Spert, que salieron a decir que acá los trabajadores de aerolíneas están conspirando contra el gobierno, que esto es solamente un boicot. Usted lo puteó en la cancha hace un par de meses en la cancha de gimnasia. Sí. Sí, Esto se nega. sí, se lo merece. No. Se lo merece. El lobo pelea. No, pero como No dije, seremos de lo mejor en el aspecto futbolístico, pero con el orilla siempre. con la realidad siempre y contra la derecha siempre. Bueno, Bueno. ¿a quién se lo damos? Se lo damos a los 87. Sí, los jubilados. Está bien. Hay que defender a los jubilados. Sí. Hay que- Vos estás con el Papa y con Máximo. ¡Basta, Gabriel! Si ¡Basta! el lunes que viene no vengo, ese señal de Se produjo una decisión. Y vos estás con Sturzenegger y los Voy a 87. nominar a la próxima vez a Juli. A las 14 de la Bueno, para ustedes los 87 diputados le damos las 14 toneladas, ya se la vamos a dar. Ahí La vamos a llevar. se la vamos a llevar al persona. Congreso Nacional como en 2017. Nos vemos, suscríbanse, activen la campanita y una cosa más. Opa. Una cosa más. Bien, vamos a El hablar. miércoles arranca un nuevo programa, nos olvidamos de sí, esto, muy importante. que se llama No, se va a tener llama- más rating que Susana Jiménez. Ey Digamos Todo. ¿Cómo se llama? Ey Digamos Todo, de Infogremiales, Exacto. con Alfonso Villalobos, Y Ana Laura Tornaquindici. Ah, pucha. gente Dos compañeros que tomaron combativa la posta. del gremio de prensa. Así que a las 8 de la noche, los miércoles, por Prensa Obrera, inauguramos Se va un nuevo llenando programa. la grilla de acá. Vamos llenando la grilla. Sí. Bueno, nos vemos Es un el lunes que deporte. viene. No.